Bienvenidos a todos, mi nombre es César Ruiz. Voy a empezar a hacer una serie de videos relacionados a introducirlos al mundo del álgebra lineal. Y entonces, sin nada más que esperar, podemos comenzar con el primer tema, que son los vectores. A ver, ahí. Que son los vectores y las ecuaciones lineales. Muy bien. Como todo en matemática, debemos partir por las definiciones. Porque más allá de saber las reglas, saber los algoritmos y la forma en cómo se procesan, porque va a haber mucho cómputo dentro del álgebra lineal, creo que es más importante entender la idea de dónde vienen las cosas y qué significa cada qué. Y para eso debemos empezar con las definiciones. Así que empezamos con la primera definición. ¿Qué es un vector? ¿Verdad? Si hacemos la pregunta ¿qué es un vector? Muy bien, pues un vector, ¿verdad? El símbolo con lo que vamos a representarlo va a ser con una letra, en este caso va a ser la letra V de vector, ¿verdad? Pero le vamos a poner una flechita. Esto representa que es un vector, ¿ya? Y es la forma en cómo me voy a estar refiriendo en la notación. En el caso, y puede ser cualquier otra letra, por ejemplo la letra W, y le ponemos esta flechita, me estoy refiriendo a un vector. Muy bien, entonces, ¿qué es un vector? Pues podemos definirlo de muchas formas y, ¿verdad? Hay muchas formas de ver el objeto que es un vector en matemáticas. Quisiera ir por todas, pero vamos a empezar con la más útil a la hora de entenderlo a través de la notación. En este caso, un vector lo podemos considerar como una colección, ¿verdad? Una colección de números reales, tal que tenga agrupado una cantidad de números reales. Cada uno de estos números reales se les va a llamar los componentes del, ¿verdad? Componentes. Y cada componente va a cumplir el requisito tal que V1, V2, V3 hasta Vn, ¿verdad? Si seguimos con todas las colecciones de números que tienen, va a ser un número real. ¿Ya? Va a ser un número real. Si les doy un ejemplo de un vector, por ejemplo el vector W, ¿ya? Lo vamos a poner a través de estos brackets y adentro va a tener unos componentes que voy a elegir el componente negativo 1, el componente raíz de 2, el componente 3 y el componente, no sé, pi. Todos estos números, ¿verdad? Son números reales, así que satisfacen la primera característica de un vector, que es más que una colección de números reales. ¿Qué otras características tiene el vector? Bueno, ya lo vimos en su forma a través de sus componentes, pero un vector geométricamente se puede ver de la siguiente manera. Esto es un plano cartesiano. Entonces va a tener la peculiaridad de que el plano cartesiano tiene un origen. El origen, en este caso, si estamos hablando de dos dimensiones, estamos en el campo de R2. Así que... cierto. Y va a existir, ¿verdad?
Ya vamos a eso. Cuando nos referimos al campo R2 es que existen dos dimensiones y que el vector que existe dentro de este espacio, ¿verdad? Este espacio que vamos a definir ya mismo, va a tener dos componentes. Significa que en el campo de R2, en el espacio de R2, pues el vector va a tener dos componentes. En este caso solo puede ser el componente 1 y el componente 2. Todos los vectores van a tener dos componentes. ¿Qué característica cumple este vector? Que lo podemos representar geométricamente. Les voy a poner un ejemplo. El vector 1, 1. El vector 1, 1 cumple la característica que va a irse un lado hacia... Si esta es la línea de... ¿verdad? Una línea que representa los números reales, ¿ya? Y esta línea ¿ya? También representa los números reales, pues va a ir... Un componente va a ir a número 1 y el otro componente va a ir al otro número 1. Y si hacemos una línea tal que quede en esos dos puntos, pues esta flecha que generamos es la versión geométrica de ese vector. ¿Qué característica tiene? Todos los vectores van a empezar desde el punto de origen. Otro ejemplo de otro vector podría ser el vector negativo 2, 1. Así que nos vamos a la primera línea, ¿verdad? Que representa en los reales. Vamos a negativo 2. Este es negativo 2. Y 1 hacia arriba. Así se vería geométricamente, más o menos, y la curvatura. Claro, el vector negativo 2 y 1. Muy bien. Pues ya vimos dos facetas de cómo podemos entender el vector. Podemos entender el vector como una lista con componentes reales, ¿verdad? Con números reales. Y lo podemos ver visualmente, geométricamente, a través de flechas en un espacio. Estos espacios los vamos a llamar espacios vectoriales. Los espacios vectoriales van a ser espacios donde sus elementos son vectores, que pronto llegaremos a eso. Pero primero vamos a hablar sobre qué operaciones permite un vector. Un vector debe tener dos operaciones básicas. La primera es multiplicación por un escalar. Por escalar. La segunda es suma de vectores. Sumas de vectores. Vamos a hablar de cada una de estas. Muy bien. ¿Qué es multiplicación por escalar? Ok, pues definiendo la multiplicación por escalar, es tal que tengo un vector, ¿verdad? Que existe en el espacio Rn, ¿verdad? Que tiene n componentes reales, y tengo un escalar que voy a poner con la letra alfa, tal que existe en el espacio R sola. ¿Ves qué pasa? Yo puedo multiplicar alfa por el vector y me debe dar otro vector, voy a poner vector 2, vector 2, pero tal que este vector exista dentro de Rn. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Es la regla número 1, que significa multiplicación por escalar. Si te doy un ejemplo,
es básicamente lo que hace la multiplicación por escalar. Tengo, vamos a poner un vector con componentes, ¿verdad? V1, V2 y V3. Es un vector de 3 componentes, tal que lo puedo multiplicar por alfa. Y me resultaría tal que V1 por alfa. Y todos los componentes van a estar multiplicados por alfa. Y entonces, este nuevo vector debe existir dentro de Rn, que prácticamente sí existe, ¿verdad? Geométricamente lo podemos ver si tenemos, en este caso, este sería el vector 1, 1, ¿recuerdan? El vector 1, 1, multiplicarlo por un escalar, imagínalo que lo multiplico por 2, ¿eh? Pues todos sus componentes ahora van a multiplicar por 2, así que esto va a ser un 2 y esto va a ser un 2, multiplicación por 1. Y entonces ese nuevo vector va a ser este, que está aquí. Y si pueden ver, multiplicar por un escalar es una forma de alargar el vector. En este caso, si lo multiplico por 2, va a ser el doble de largo. Pero si lo multiplico por 3, va a ser un poco más largo, ¿verdad? Y si así seguimos, si lo multiplico por negativo 1, ¿verdad? Va a quedar aquí. Y va a formar una línea que pues, se puede apreciar mejor, ¿verdad? Y es una forma de apreciar la multiplicación por escalar geométricamente. Muy bien, eso es multiplicación por escalar. Luego está la suma de vectores. Entonces definimos la suma de vectores. De la siguiente manera. Tal que si yo tengo, vamos a definir el vector V1 y el vector V2 que existen dentro del espacio Rn. N puede simbolizar cualquier número, ¿cierto? Pues tal que V1 más V2 me debe dar otro vector que voy a llamar V3, tal que también exista en el espacio Rn. Esa es la definición de la suma de vectores y es la otra operación que se hace con los vectores. Entonces, ¿qué significa? Lo podemos ver a través de la forma de sus componentes, tal que si yo tengo, ¿verdad?, el vector 1, 2 y 3 y le sumo el vector 4, 5 y 6, me debe dar otro vector que sea la suma de cada uno de sus componentes. 1 más 4, 5, 7 y 9. Y este vector también debe existir en el espacio, en este caso, R3. Y esas serían las operaciones que se pueden hacer con los vectores.